Neira. Una hora con música, anécdotas, información y entrevistas. Hasta las 12 de la noche, un espacio para disfrutar. Ya quedan en compañía de su anfitrión, Marcelo Neira. Las 11:03, estamos en vivo en el especial de Marcelo Neira. Con un gran equipo, Juan Natale y Eduardo Echeverri en la operación técnica. En redes, Nacho Iribarren. Ian Natale, operador de streaming. Y Gastón García, informativo, servicio informativo de Radio del Plata. Si hablamos del humor y hablamos de la comedia, bueno, podemos irnos muy para atrás y llegar a Aristófanes, la comedia griega. Hay una teoría que recuerdo haber leído hace mucho tiempo que decía que los bebés, cuando sonríen, generan una atracción. La risa del bebé, la sonrisa del bebé, genera una gran atracción. Como que esa es, de alguna manera, la primera arma de seducción de un ser humano. La sonrisa. La risa, ahí tenés. Qué lindo, qué lindo. No le dé una porción de pizza al nene, qué animal. No le dé una porción de pizza, querido, al nene. ¿No ves que está todavía en la época de la papilla? Uy, se enojó. Le sacaste la porción y se enojó. Bueno, no importa. Dale. No, la aceituna no, es peligrosa la aceituna. La aceituna, justamente, hay juegos para los niños. Viste que hay juegos que dicen de 3 a 5 años, que son los que usan los productores de Tiempo de Show. Los 9 productores que se jactan de no haber sacado nunca una nota hasta que llegó Néstor Pichiborro. Y esos juegos tienen que ver, justamente, los juegos para más de 5 años, tienen que ver con que no tengan algunos elementos que los chicos se metan a la boca. Generalmente todos se lo meten a la boca los niños, ¿no? Reconocen todo a través de eso. Y volvemos a la risa, la sonrisa, el humor, la comedia, y se transformó de alguna manera en un género teatral, cinematográfico, radial. El humor ha sido siempre muy buscado, si bien hoy por hoy en la televisión, por ejemplo, dejó de haber programas humorísticos. Se aplica el humor, lo que se hace hoy por hoy es humor aplicado. Sería un programa político que tiene un columnista que hace humor, alguien que hace humor con imitaciones. El humor aplicado, programas deportivos que de repente tienen alguien que hace algo de humor. Eso fue, me acuerdo, el personaje de Berludueña, por ejemplo, fue un hallazgo para el programa Mar de Fondo, con Alejandro Fantino. Bueno, Luis Rubio es un capo, realmente hemos hablado ya con él.
seriamente del humor. Y bueno, un poco de eso, pero se perdieron los programas tipo El Botón, Operación Jajá, Polémica en el Bar. Polémica en el Bar se transformó en un programa periodístico cuando en realidad era un programa donde había algo de periodismo, pero era un programa humorístico. Estaba también La Tuerca, Telecómicos, una cantidad, todos los canales tenían sus programas humorísticos, los uruguayos. La otra vez hablábamos con Julio Frade, pasábamos una entrevista que hicimos hace tiempo con Julio Frade, que lamentablemente falleció el año pasado, siendo uno ya de los últimos que quedaban del elenco de los uruguayos. Y hoy vamos a referirnos justamente a eso, al humor. Y hemos elegido dos personajes muy importantes dentro de la televisión argentina y dentro del espectáculo argentino. Uno de ellos hizo radio, el otro no tenía mucho sentido, porque el otro es un ventrílocuo. Sacar un ventrílocuo por radio es como cuando Bayoco trajo a Tiempo de Show a alguien que hacía sombras chinescas, por ejemplo, ¿no? O un mimo. Hoy por hoy, con el streaming, podía haber servido, pero en ese momento no había streaming. Lo iba relatando él, ahí hace el osito, ahí hace el conejito, encima no se veía nada porque había poca luz. Un desastre fue ese programa. Pero ventríloco radial, no hay un ventríloco por radio, el ventríloco es netamente visual y genera ese efecto fantástico. Y vamos a traer un referente de aquí que yo creo que ha sido uno de los mejores ventrílocos del mundo. Mirá que he visto muchos, ¿eh? En una, te diría, en una competencia de humor con alguien que también era un genio, que era Juan Carlos Altavista, porque hoy vamos a cerrar el especial de Marcelo Neira con Mr. Chasman, Chirolita, Minguito y El Preso, que le van a hacer un reportaje para La Voz del Río Va, que era el medio para el que trabajaban ellos. Eso va a quedar para el final del programa, para el especial. Después, en Tiempo de Show, tenemos algo donde también va a haber una relación con el humor y con uno de los grandes artistas, te diría, él y su esposa fueron los grandes artistas de la escena porteña, de la escena argentina. Así que hay mucho por delante. Estamos en vivo, son las 11:10. Si uno recurre a la historia del humor gráfico, también nos podemos ir atrás, al Mosquito, que hacía humor político a principios del siglo pasado. Y después, bueno, Caras y Caretas, una cantidad de revistas que se hicieron muy famosas. Ayer hablábamos con Santiago Varela, guionista de los últimos años de Tato Bores, y también conversábamos un poco sobre el humor. ¿Qué significa el humor? ¿Para qué? Si es una especie de escape de la realidad, si de repente genera una descompresión cuando es humor político, porque muchas veces se ridiculiza al gobernante o al político de turno. Es en ese caso una especie de descompresión de una situación social. En algunos casos, bueno, la otra vez hablábamos de Goya y cómo él con las pinturas caricaturizaba a algunos personajes de la corte española, haciéndolos quedar un poco en ridículo. Y entonces te das cuenta que se puede hacer humor incluso hasta con la música, partiendo desde Lelutier, donde mezclaban la música con instrumentos informales, o por ejemplo Víctor Borge. Víctor Borge es un músico que desarrolló toda una rutina, él con el piano, una cosa muy graciosa realmente lo que hacía, un tipo que es prácticamente desconocido. Un día lo vamos a traer, voy a buscar algo que sea radial para que se pueda escuchar para quien no nos puede ver por streaming, pero hoy es un día en que particularmente te recomiendo, si podés ver el streaming del especial, que lo hagas porque tenemos un fragmento de un espectáculo de uno de los grandes humoristas, uruguayo él, pero después
nacionalizado argentino, y finalmente lo que te decía, Minguito y el Preso haciéndole un reportaje a Chasman y Chirolita, y ahí hay un descontrol total. Las 23:12 hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en el especial. Es un buen momento para celebrar. Hasta la medianoche, el especial de Marcelo Neira, en Del Plata, la radio de la verdad. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata, El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman, de lunes a viernes a las 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Avanzás por rutas llenas de lagos, bosques, cabañas y no podés dejar de preguntarte: ¿todo esto sigue siendo Neuquén? Escaladas, cabalgatas, gastronomía, pesca, senderismo. Resulta increíble que todo sea Neuquén. Todo es Neuquén. Neuquén, disfrute infinito. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. Las 11:15, estamos en vivo. Vamos a comenzar hoy con Juan Verdaguer, uruguayo. Vino aquí a la Argentina cuando tenía 6 meses. Lo trajeron. Su padre era equilibrista, su madre era acróbata, trabajaban en circos. Y él, además de hacer ciertos trabajos en el circo, estudió violín. Y tenía un acto que era tocar el violín en el último peldaño de una escalera de 5 metros, pero una escalera de un ala, de una hoja. Él hacía equilibrio, era equilibrista y solía decir: para hacer este acto no tengo que comer, y para comer tengo que hacer este acto. Era lo que generalmente hacía antes de empezar. O sea, ya el humor él lo tenía. Solía hacer ese acto de equilibrio, pasó por numerosos circos. Empezó en 1932 en Cruz del Eje, tenía ahí 17 años, en el Circo Continental. Y después viajó a Brasil con el circo de los hermanos de su madre, haciendo actos de equilibrista. Y después empezó a tocar el violín en el tope de la escalera. Solía decir que muchas veces había tenido que embargar el violín por falta de trabajo o por ingresos magros, y decía: lo embargué tantas veces el violín que el hijo del prestamista tocaba mejor el violín que yo. Eso es lo que decía Verdaguer. Finalmente, en una oportunidad, se le rompe una cuerda del violín cuando está sobre la escalera. La mitología dice que se le rompen 2 cuerdas. Después él, cuando cuenta eso, en algunos momentos dijo: se me rompió una cuerda. Otras veces dice: al ratito se me rompió la segunda.
y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Y tenía que empezar a improvisar. Y lo primero que dijo fue, mi mamá me dijo que esto me iba a pasar algún día. Y la gente se empezó a reír y se dio cuenta que tenía una gran capacidad para generar humor. De hecho, Verdaguer hizo algunas películas serias, entre ellas Rosaura a las 10, y esto lo tengo, el comentario lo tengo de primera mano, porque lo que me cuentan es que Verdaguer toma el guión de la película. Rosaura a las 10 es un drama, en realidad, donde trabaja Susana Campos, donde trabaja Olga Zubarry, Beto Gianola, un elenco buenísimo para un drama de Marco de Nevi, y la novela es de Marco de Nevi, y a partir de ahí hacen la película y dijeron, Verdaguer es el tipo justo, muy delgado, cara angulosa, y además aparentemente un hombre que no tenía relación con ninguna mujer, muy callado, muy introspectivo, y de repente él inventa una Rosaura, porque en realidad él está enamorado de Olga Zubarry, que es la hija de la dueña de la pensión, pero Olga Zubarry lo ignora totalmente, como le solía suceder con un montón de gente en el personaje. Él lo que hace, porque de repente ve, y esto es bastante burdo en el ejemplo, ve que había ciertos granos de maíz en el piso, estaban las gallinas cerca, y cuando una de las gallinas va a comer, todas van a comer detrás de la primera. Entonces ahí se da cuenta, dice, tal vez el hecho de ser un hombre deseado le haga llamar la atención a esta chica de la que estoy enamorado. Y efectivamente, es lo que empieza a suceder porque él se envía a sí mismo, en esa película, cartas perfumadas de una tal Rosaura. Una mujer, él está haciendo una pintura incluso de Rosaura, hasta que un día aparece esa Rosaura. Pero Rosaura no existía. Existía en la fantasía de él, pero aparece esa mujer que él estaba pintando, que es Susana Campos, y la película deriva en algo totalmente distinto, fantástico, hasta te diría un policial, muy bien hecho, donde Verdaguer tomó el guión y lo empezó a corregir, porque empezó, acá le falta chiste, el remate tendría que ser tal cosa, y acá tal otra, y acá empezó a corregir con lápiz el guión a los costados, dándole remates graciosos, hasta que después de leer la página 9ª, 10ª, dijo, pero esto no es una comedia. Ahí se dio cuenta que era una película seria. Esa es la historia de Rosaura a las 10 con Juan Verdaguer. Nosotros vamos ahora a compartir un fragmento de uno de los espectáculos que él hacía. Él actuó en toda Latinoamérica, era un tipo muy respetado, con una forma, siempre con un habano en la mano muchas veces. En eso se parecía a George Burns, que hacía lo mismo, con el mismo tipo de humor en Estados Unidos. George Burns llegó a los 100 años, incluso en algún reportaje que le hace David Letterman, donde él está con el habano ya con casi 100 años, David Letterman le dice, usted sigue fumando, su médico no le dice que no tiene que fumar más. Mi médico está muerto, le contestó George Burns, murió hace 5 años. Entonces, es un tipo de humor absurdo, un tipo de humor donde la persona no se ríe prácticamente nunca, al estilo de Buster Keaton. Eso es un poco el personaje que hacía Verdaguer, que en la vida real era muy parecido. En alguna oportunidad yo les he contado que Danny Martin volvía de recorrido nocturno después de haber trabajado en el boliche donde cantaba. Eran las 6 de la mañana, Mar del Plata, se había quedado conversando con sus amigos, tomando algo, y volvía 6:30, 7 de la mañana al hotel con el smoking, el moño que recién se lo había desarmado, la camisa con la que trabajaba, y cuando está subiendo la escalera del hotel, con esa ropa, un sol tremendo afuera, bajaba Verdaguer con ropa de playa, y tenía una toalla así colgando de su brazo, lo mira a Danny Martin y le dice, ¿está linda la playa? Bueno, ese era Juan Verdaguer, así era Juan Verdaguer. Lo vamos a ver entonces, vamos a compartir
y te recomiendo, si tenés streaming, la posibilidad de vernos por streaming, de ver esto porque realmente es muy gracioso. Obviamente que hay un tipo de humor que ya ha quedado atrás, hay algunos toques de lo que él puede decir que a lo mejor hoy ya no sería viable, pero estamos hablando de un espectáculo de la década del 70, 80, donde don Juan Verdaguer hacía esto que vamos a compartir ahora. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno, yo voy a encargar de que esto no siga así. Para esta noche he preparado un monólogo que creo que es muy gracioso. Bueno, digo, no sé, a lo mejor, tal vez. Vaya a saber. Para escribir un monólogo hay que tener un buen principio y un buen final. Y tratar que los dos estén bien juntos. Me he inspirado en el día de hoy para el monólogo, 21 de junio, día que comienza el invierno. Esa estación del año tan desquerida por todo el mundo. Los poetas le escriben a las primaveras, al verano, al invierno, nadie dice nada. Yo tengo ratos recuerdos del invierno. Con mi señora decidimos casarnos un 21 de junio. Como es la noche más larga del año. En el mundo, ¿no? Porque eso sí es una... El día antes del casamiento, la mamá le dijo a mi señora que es la más grande. La noche de boda no se quitara toda la ropa. Que se dejara algo porque era más romántico. Durante toda la luna de miel mi señora durmió con el sombrero puesto. 11:25, estamos escuchando, viendo y escuchando a don Juan Verdaguer. Ahora vamos a continuar. Y otra de las anécdotas que me han contado de don Juan Verdaguer es cuando estaba con Dani Martín. Cenaban antes, hacían un show. ¿Vos sabés que hicieron un show? Goyeneche, Dani Martín y Juan Verdaguer. No los iba a ver nadie. Una cosa increíble, en Mar del Plata, no los iba a ver nadie. Y cenaban muy temprano, cenaban a las 7 de la tarde, Dani muchas veces lo hacía con Verdaguer, y entonces salían a las 9:30, 10 de la noche, comenzaba el show, y mientras estaban cenando, don Juan le decía, bueno, yo ahora antes de ir al show me duermo un rato, me tiro un rato y me duermo una siestita antes de salir a escena. ¿Vos? No, le dice Dani, yo no, porque si me duermo, después quedo con una cara de boludo que me dura como una hora y media, y a veces más, le contestaba Verdaguer. Bueno, lo escuchamos y lo vemos aquí, en el especial de Marcelo Neira. Bueno, ya me han pasado cosas que no eran muy buenas. Un mes de agosto, un día cualquiera del mes de agosto, me desperté una mañana con escalofríos, de costumbre, los virus, todo lo que anda por el aire, dolor de cabeza, me duele la espalda, escalofríos. Llamé a un doctor para que viniera a casa a examinarme. El doctor llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Esa sonrisa que pone un hombre cuando sabe que se ha ganado el día. Entró a mi habitación y me dijo que nos duele la garganta, ¿eh? Estamos con escalofríos, tenemos fiebre, nos duele la espalda. Yo me dije, ¿sabes? Esto es una epidemia. Me puso la mano en la frente, fue al baño, se lavó las manos. Yo también fui al baño, me lavé la frente. No lo conocía muy bien. Me dijo, vaya al balcón y saque la lengua. Pregunté, ¿por qué en el balcón, doctor? Me dijo, porque le tengo rabia a un vecino de enfrente. Se acerca, me dice, así que le duele la espalda, sí, doctor. Cuando está sentado, sí. Acostado también. Caminando, doctor. Sentado, caminando, acostado, me duele la espalda. Por eso lo he llamado a usted para que me diga qué es lo que tengo. Me tomó la presión, me pongo en la rodilla. Ese asunto que hacen para los reflejos. Sacó de un maletín que traía un libro de medicina así de grande. Y yo no sé el tiempo que estuvo al lado de la ventana estudiando el dichoso libro ese ahí. Bueno, Javier, te creo que hemos tenido de... Ajá. Me preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo pescó otra vez. Para abreviar
Para hacer la historia corta, me dijo que tenía pulmonía y me dio 6 meses de vida. Pasaron los 6 meses, como no podía pagarle, me dio otros 6 meses más. Hace 17 años que seguimos así. Y aquí estamos en el invierno, época que hay que cuidarse, hay que abrigarse. Una señora que quería abrigarse le dijo al esposo que necesitaba un abrigo de piel. El esposo dijo, querida, hace un año que estoy economizando para cambiar el auto. No vamos a comprar el abrigo de piel ahora, será para más tarde. Dice, no, el abrigo de piel. Y comenzaron las discusiones, que el auto, que el abrigo de piel, que el abrigo de piel, que el auto. Finalmente se pusieron de acuerdo. Compraron el abrigo y lo guardan en el garaje. Y dejémonos de chiste de frío, pasemos a chistes que nos den un poco más de calor. Chistes que nos llevan a otra cosa. Un señor entró a una iglesia, le dice al sacerdote, padre, me quiero confesar. El sacerdote dijo, pasa por aquí, hijo mío. Fueron al confesionario y dice, ¿cuál es tu pecado? Dice, padre, yo tengo un amigo que más que amigo es un hermano. Desde niños juntos, a la escuela juntos, hemos crecido juntos. Ayer fui a visitarlo, no estaba mi amigo, estaba la esposa de mi amigo. Me recibió en la puerta con un desabillé de seda transparente. Le pregunté por mi amigo, me dijo, ¿no está? Le dije, bueno, hasta mañana. Me dijo, no, pase. Le digo, no puedo pasar. Pase, toma una copa. Le digo, no puedo pasar. Pase, no va a pasar nada, dijo la señora. Pasé. Copa va, copa viene, copa viene, copa va, padre. Pasó lo que no tenía que pasar. Ese es mi pecado, hijo amigo. Vas a tener que rezar muchos Padre Nuestros, muchas Ave Marías. El señor dijo, padre, yo no sé rezar esas cosas, yo soy judío. Hijo mío, ¿qué estás haciendo aquí entonces? Dice, padre, estoy tan feliz que tenía que contárselo a alguien. Un señor que era muy tímido, extremadamente tímido, tan tímido que durante 5 años que estuvo de novio no se animó a pedirle un beso a la novia. Más aún, cuando salían a pasear, no se animaba a tomarla del brazo. Se casaron. Y para pasar luna de miel fueron en su auto a Concepción. Ya estaban llegando a Concepción, se veían las luces de la ciudad. Cuando él se animó y tímidamente colocó su mano sobre la pierna de la flamante esposa. La señora le dijo, querido, ahora estamos casados, puedes ir más lejos. Entonces fueron a Puerto Montt. En la Universidad de Moscú, un profesor hablaba con sus alumnos, les decía, tenemos una nave espacial en órbita que puede mantener a los astronautas por tiempo indefinido y esa misma nave se va a transformar en la plataforma para conquistar otro planeta. Dentro de 5 años podremos ir a la Luna, dentro de 10 años podremos ir a Marte, dentro de 20 años podremos ir a Júpiter. Un alumno se levantó la mano y dijo, profesor, ¿cuándo podremos ir a Viena? Ahí termina el asunto. Un matrimonio mandó construir su casa muy cerca de las vías de un ferrocarril. Cada vez que pasaba un tren, la casa trepidaba toda. La señora manda a llamar al arquitecto. Dice, pero dígame, ¿qué clase de casa nos ha construido? Cada vez que pasaba un tren, la casa trepida toda. Se me caen los platos, las botellas. Anoche pasó un tren, me caí de la cama. Señora, dijo el arquitecto, está usted exagerando. ¿Exagerando? Pues fíjese usted, por mi reloj está por pasar un tren. Venga, acuéstese aquí conmigo en la cama. Señora, acuéstese aquí conmigo en la cama. Se acostó el arquitecto. Entra el marido de la señora. ¿Se puede saber qué está haciendo acostado en la cama de mi esposa? No me lo va a creer, dijo el arquitecto. Estoy esperando el tren. Yo tampoco se lo creería. Conozco uno parecido. Un señor llega a su casa y encuentra a su esposa con otro señor en una situación bastante comprometida. El marido entra y dice, ¡ajá! Ahora lo sé todo. ¿Así dijo la mujer? A ver, dime, ¿quién ganó la batalla de Waterloo? Otro del mismo estilo, llega un señor a su casa, encuentra a su esposa con otro señor, se acerca y dice, pero se puede saber qué es lo que están haciendo. La mujer le dijo al otro, ¿has visto? No te dije que era un estúpido.
Un señor le pregunta a un loro, Lorito, Lorito, ¿sabes hablar? El loro le contestó, sí, sí, yo sé hablar, ¿y tú, idiota, sabes volar? ¿Le gustan los cuentos de animales? Charles Darwin, ese famoso naturalista inglés, que escribió eso, El origen de las especies, dice que el hombre desciende del mono. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es si seguirá descendiendo. En ese libro él dice que los animales se comunican entre sí y pone como ejemplo que el perro que mueve la cola, el gato que eriza su pelo, la abeja que cuando descubre el polen va a la colmena y con ciertos movimientos raros comunica a sus compañeros dónde está el polen. Ahora yo me digo, es una reflexión particular, si los animales se comunican entre sí, quiere decir que piensan. Y conozco casos de animales que piensan, o por lo menos se demuestra que piensan. Un vecino mío tenía un gato, se pasaba todo el día comiendo queso. A la noche iba a la cueva de los ratones y los atraía con el aliento. Los caballos. Eso es pensar. Otro ejemplo de pensar, corren 10 caballos, van 50.000 hombres a verlo. Ponemos 10 hombres corriendo, no va ningún caballo. Eso es pensar. Un señor, en Estados Unidos, un señor trabajaba en un circo, tenía un chimpancé amaestrado que hacía todo lo que él le decía, muy bien amaestrado. Cuando el conflicto con Vietnam, este señor lo alistaron en el ejército. Él pidió permiso para llevar el chimpancé y se lo llevó. Cuando estaban en Vietnam, este señor, cuando le tocaba hacer las guardias de noche, le ponía su uniforme y el chimpancé hacía las guardas por el señor. Todas las guardias las hacía él. Un buen día desapareció el chimpancé. Cuando lo encontró de nuevo, al cabo de 3 meses, al chimpancé lo habían ascendido a sargento y se había ganado 3 medallas. Eso es pensar. Y otro cuento para pensar. Un cura de un pequeño pueblo tenía un burro que lo había enseñado religiosamente. Digo religiosamente porque cuando él se montaba arriba del burro, para que el burro comenzara a andar tenía que decir Dios mío. Entonces el burro así no andaba. Y para que parara el burro, después que iba al galope, tenía que decir Santa Bárbara bendita. Entonces el burro se paraba, si no seguía galopando. Lo transfirieron a este cura del pequeño pueblo a otro lugar y entonces el cura vendió el burro a un granjero. Le explicó la situación de que para que tuviera que andar tenía que decir Dios mío y que para que parara tenía que decir Santa Bárbara bendita. Pasó un mes, el granjero nunca lo utilizó al burro, pero un día tuvo que ir al pueblo. Entonces ensilló al burro, se subió arriba y comenzó, vamos, el burro ni se movía. Vamos, vamos, nada. Se acordó y dijo, Dios mío, y el burro salió al trote. Y del trote al galope. Y llegaron, ya estaban llegando al pueblo y lo quería frenar y tampoco frenaba. Se había olvidado lo que tenía que decir para parar. Así que el burro siguió de largo el almacén donde tenía que ir a comprar, siguió de largo del pueblo, estaba en el campo otra vez. Y para colmo se enderezó para un precipicio que había de cerca de 1000 metros. Y allá se iba el burro y el granjero diciendo, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Y qué es lo que tengo que decir? Y el burro seguía al galope y estaba ya a 50 metros del precipicio, 20 metros, 10 metros, 5 metros y se acordó y dijo, Santa Bárbara bendita. Y el burro se paró ahí a orillas del precipicio. El granjero desde arriba del burro vio el precipicio y dijo, Dios mío. Mi representante me dijo hoy que contara un cuento que a él le gusta mucho, porque mi representante es un hombre que tiene mucha personalidad, y yo siempre hago bromas sobre él. Digo que es un representante muy bueno. Toma a un artista famoso, en 2 meses lo hace un desconocido. Pero sí tiene personalidad. Este contrato es el contrato más raro que firmé en mi vida. La primera cláusula me prohíbe leer las otras. Pero como tiene personalidad, porque hoy día hay que tener personalidad para cualquier cosa. Si no se tiene personalidad, no se hace nada. Conozco un cuento que demuestra bien a las claras lo que significa tener personalidad. 2 hermanos van a pescar. Uno se sienta al lado del otro a orillas de un río. Utilizan el mismo tipo de caña, el mismo tipo de línea, el mismo anzuelo, la misma carnada. En 1 hora uno pesca 50 peces, el otro ni un solo pez. Se van, muy enojado el que no había pescado. El que sí había pescado le dijo, mira, no te preocupes, no te lo tomes así. Lo que pasa es que tú no tienes personalidad para pescar y yo sí la tengo. Eso es todo. Y se fueron a dormir. El que no había pescado no podía dormir. Personalidad para pescar. Es ridículo. Se levantó de la cama y se fue al río. A las 4 de la mañana. Estuvo 3 horas ahí. Ni un solo pez picó.
Ya se iba a ir y cuando un pez asomó la cabeza a flor del agua le dijo, ¡hey! ¿Qué pasa con su hermano? ¿No viene hoy? Bueno, amigos, muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Será hasta pronto. Don Juan Verdaguer. Un capo, Verdaguer. Hay algunas rutinas. Iba a traer también a Miguel Gila, que dará para otra oportunidad. Miguel Gila, español, que trabajó mucho aquí en la Argentina, lo trajo Pipo Mancera en muchas oportunidades, a Sábados Circulares de Mancera. Se transformó en un comediante muy conocido aquí en la Argentina, Gila. Empezó como dibujante humorístico, escribió libros, también humorísticos, y utilizaba muchas veces el humor negro, Gila. Entre otras cosas, él decía que durante la Guerra Civil Española lo habían tomado con otros republicanos para fusilarlo. Y contaba, me llevaron a fusilar, pero me fusilaron mal. Quedé vivo. Y nunca se supo si eso era cierto o si era parte del humor, porque parte de la historia decía que sí, que habían fusilado un grupo de republicanos y que no todos habían muerto, y alguno de ellos era Gila. Miguel Gila, como te decía, hacía dibujo humorístico y después también trabajó como actor en muchas películas. Trabajó aquí en la Argentina con Palito Ortega en una película que hace en Misiones, si mal no recuerdo, era Muchacho que vas cantando. Y ahí lo podés ver a Gila con todas sus dotes de actor, pero además sus monólogos eran similares a los de Juan Verdaguer. Llama la atención, porque lo he visto en numerosas oportunidades a los dos, ellos muchas veces repetían el monólogo cuando iban de ciudad en ciudad o de país en país, tenían monólogos armados y sabían perfectamente dónde la gente se iba a reír y cómo se iba a reír. Entonces ya manejaban muy bien los tiempos, las pausas, los silencios, dejaban que pasara la risa y continuaban. Muchas veces en el humor es como una construcción donde se empieza lentamente hasta que se llega al clímax, que es el chiste final, muchas veces es el más fuerte de todos, o la carcajada va siendo contagiosa y se va transformando en una risa imparable. Eso lo hacía muy bien José Marrone, a quien lo he visto en teatro de revistas, haciendo un personaje donde la ternura tenía mucho que ver. Y ahí entramos en un ingrediente que me parece que es fundamental para el humor. Si vos te fijás, en muchos casos, los cómicos que tienen ternura en sus personajes abren una puerta que otros no tienen. Olmedo, por ejemplo, con esa ternura, parecía un niño. De hecho, María Rosa Fugazote en algún momento me dice, era Jaimito. Pero cuando me está diciendo que era Jaimito, Jaimito era un nene, en realidad. Era un nene que hacía travesuras. Bueno, Olmedo era Jaimito, me decía. Hasta se la pasaba haciendo bromas con todos nosotros. Más allá de ese aspecto también introspectivo, serio que tenía en la vida real. En algún momento le dijo a un amigo mío, Alberto Olmedo, y fíjate el tipo de humor que a veces manejaba, ¿no? Los dos eran conocidos. Llega Olmedo, estaban en un bar, mi amigo estaba tomando un whisky, llega Olmedo, se sienta al lado, pide un whisky, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se saludan, no eran amigos, pero sí eran conocidos. Y sin hablar los dos, durante 10 minutos aproximadamente, Olmedo termina su whisky y le dice a mi amigo actor, le dice, ¿vos sabés cómo se retira un humorista de un bar? No, le dice, ¿cómo se retira? Ahora vas a ver, le dice Olmedo. Paga, deja el vaso allí, se levanta, se va, cierra la puerta y no vuelve más. Eso era el tipo de humor que solía hacer también Alberto Olmedo. Así, simplemente. Bueno, vamos a compartir ahora
para cerrar este especial de hoy, algo que la primera vez que lo vi me pareció una cosa increíble. Había un programa donde Minguito, que su personaje inicial era Minguito Tinguitela, después por razones de derechos de autor quedó como Minguito, en Operación Jajá, después en Polémica en el Bar. Minguito hizo radio, trabajó en Radio El Mundo, y cuando hacía la radio, el personaje de Minguito en la radio, se ponía el sombrero y la bufanda, y a veces hasta el escarbadientes. O sea, en radio él también se vestía como su personaje. Usaba una ropa de su padre para crear ese personaje, un saco de su papá, una camisa de su papá, y lo armó él, el personaje, si bien tenía guionistas, y después ya era Juan Carlos Altavista el que manejaba prácticamente todo. La Voz del Rioba era el lugar donde Minguito era periodista y hacía los reportajes. Dentro de esos reportajes hay uno que le hace a Mr. Chasman y Chirolita. Mr. Chasman fue un muchacho desde pequeño, quiso ser ventrílocuo, el padre le criticaba eso, le decía: vas a vivir siempre en la miseria, tu vida va a ser un desastre. Pero él siguió, armó su propio muñeco con papel maché, le hizo cara de niño, le puso una peluca rubia y lo llamó Chirola. Así se llamaba al principio. Chirola, las monedas que menos valor tenían. De ahí viene Chirola, Chirolita. Fue tan famoso, se hizo tan famoso, que muchas veces cuando alguien habla en nombre de otro, le terminan diciendo es un Chirolita. Hasta en la política. Vamos a compartir entonces. No tiene una gran imagen, pero vale la pena verlo si tenés streaming. Juan Carlos Altavista, Minguito, El Preso, Vicente La Russa, Mr. Chasman y Chirolita. Mr. Chasman trabajó mucho para el Circo Tiani, se hizo muy famoso, fumaba muchas veces cuando hacía el acto, tomaba un vaso con agua que Chirolita le decía: te vas a ahogar, me voy a ahogar. Hacía todos esos juegos y yo creo que ha sido uno de los mejores ventrílocos del mundo. No hay manera de que vos lo veas que se note lo que está haciendo. Y llegó un momento en que Chirolita casi que tenía vida propia. Después de la muerte de Mr. Chasman, después de 46 años de carrera, algunos dijeron que Chirolita tenía que ir a un museo. Otros decían que había que enterrarlo con Mr. Chasman. Pero Chirolita hoy está en una caja de seguridad de un banco, guardado. Hubo un episodio hace muchos años donde secuestraron al muñeco, o por lo menos eso fue lo que se dijo, que fue terrible, no solamente para Chasman, sino también para el público. Vamos a verlo. Chasman, Chirolita, el reportaje para La Voz del Rioba de Minguito y El Preso, en el especial de Marcelo Neira. Sí, es una belleza ese... Carmen, modelo. Sí, es la más grande palangana que hay, ¿no? No tiene palangana, esta chica. Como modelo no tiene palangana. ¿No tiene qué? No tiene palangana. Él quiere decir parangón, Chirola. Parangón. Bueno, no. Parangón. No, parangón no, pará. No te vengas a hacer tiempo conmigo. Te doy otro paso, ya que tengo 5 macas. Parangón es cuando es un punto, cuando es masculino, que dices un tipo que no tiene palangón. Claro. Cuando es una femenina, una señorita femenina. Sí, es una señorita que no tiene palangana. Y él es lo más grande que hay, el goleador. Yasalde es el goleador más grande del mundo. Bien. Ahí viene la confusión. Claro. Carmen y Chirola, Yasalde. Este habla también, ¿no? Perdón, lo que usted se refiere es que usted tiene que hacerle un reportaje al señor Chirola Yasalde. ¿Y qué le dijeron? Y a la señora Carmen. Y Carmen. Ahora sí. Yasalde es el que le dieron el coso. Sí, hombre. El zapato de oro, ¿se acuerda? El zapato No, el de botín, oro. le dieron el botín de oro. No, el zapato. No.
No, no te vengas a hacer piola que... No se puede decir, botín no se debe decir, no es correcto. ¿Quién es el grasa de los dos acá? En este caso se dice botín de oro. Es un premio que está... es una institución que da un premio a todo goleador en Europa. Efectivamente, pero lo correcto es zapato. Está bien, No se dice. está bien. Bueno, perdonen, y te lo digo a los tres. Sí. ¿Nos vamos a quedar mucho rato acá? No sé por qué... No, para estar así parado acá. ¿Quiere que nos sentemos? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿se siente molesto? Nosotros le tenemos que hacer el reportaje a ustedes. El ruso nos mandó a ustedes. Y bueno, ya que estamos, lo hagamos. Bueno, entonces, ¿vos fuiste a la Pásame manicura? chanta. ¿Fuiste a la manicura? No, vamos a sentarnos. No se aguanta más esta vieja. Tremendo. De verdad. Gracias. La primera vez que le hacemos un reportaje a 2 puntos, ¿no? Fenómeno. Perdón, le quería hacer 2 preguntas. La primera. Ah, vos me hablás. Sí. Tanto se le nota a este, ¿no? Sí, ya. La crinera, ¿cómo te llamas? Mingo. Ahí está, Mingo. Y este Mingo. preso. ¿Él? Preso. Ya está, pibe. Personaje ese. Decime, Mingo, ¿qué tenés ahí en el ojo? ¿Ande acá en el ojo? Sí. Un anzuelo. Suelo. Sí, yo sé. ¿Está bien? ¿Sabés lo que es un anzuelo? Sí, sí, sí. De tanto mirar a la chica, ¿viste? Es que se lo acá. Encontramos uno más bruto que yo, ¿eh? Y es difícil, ¿eh? ¿En qué curro está? Los dos. Perdón, ¿en qué? ¿En qué curro? Curro. No sé lo que es curro. Curro, yugo, o trago. Laburo. Sí, sí, sí. Usted se refiere a qué nos dedicamos, Efectivamente. qué es lo que hacemos. ¿En qué curro? Mirá, no. ¿Pero que laburan juntos? Y mire, no. ¿O laburan por separado? Tenemos quinta telefonista. Conocés mucha gente con un muñeco en la mano, vos. No sé, tiene razón. Yo sé, usted es coso, Coso. es coso, ¿cómo se llama? Ventrículo. El ventrículo. Digamos que sí y no. No te he entendido tampoco. O sí o no. O es ventrículo o no es ventrículo. Claro. Yo soy lo que usted quiere decir, pero no lo que usted dice. Está bien, te lo dijo bien. Usted dice ventrículo. Ventrículo, claro. No, no, yo no soy ventrículo, no. Mi trabajo, arte, habilidad, profesión es ventrílocuo. Ventrilo. Sí, no es lo mismo. Si no es lo mismo, le preguntó Leonardo. No, porque yo tampoco lo entendí. Ventrículo y ventrílocuo, como dijo usted, ¿no es igual? No, no, hay una... ¿Pero es igual o no es igual? Ventrílocuo proviene de una conjunción de 2 palabras. Del griego ventri, vientre. Locuo, locución. Ventrílocuo, hablar con el vientre. Hablar con el vientre. Ah, está bien. Claro. Entonces ventrículo no podría ser. ¡Sería un fenómeno! La verdad. No hay ninguno, ¿no? No, no. ¿En televisión? ¿No laburan en televisión? Bueno, hacemos muchas presentaciones personales. No, en televisión, Viajamos digo. mucho por el exterior.
viajamos mucho por el interior. Sí, pero en televisión, digo yo. Hacemos varios programas personales, siempre en el... No, pero en televisión, no laburan en televisión. Es lomo, ¿eh? Sí. Vea, en este año no hemos hecho televisión. Me mira mal, ¿eh? No, eso se lo suelo. ¿No? Sí, contándole. Hacer el verso ese de... En este no hemos hecho televisión. ¿Qué le pasó? ¿Lo rajaron? No fue eso. Tuvimos un pequeño problemita de salud, entonces no... Por prescripción médica, no solamente televisión, sino que no podíamos trabajar. Pero tenemos recuerdos muy lindos de la televisión. Sí, recuerdo los que lo más. Oiga, hemos hecho televisión en cantidad, ¿no? Sí, pero no en calidad. Calidad, perdón, esto es un poco acotación al margen, pero el señor se está pasando un poquito. No, hemos hecho cosas de calidad, señor, hemos hecho programas importantes en televisión, como, bueno, hace años, el Especial. Qué lindo, ¿eh? Operación Jajá. Qué rascada, ¿eh? No, todo. Fue un momento que impactó. Ahí tenían, lo que yo te quería decir, ¿viste? Ahí tenían un ruso. ¿También tuvieron un ruso? ¡Ay, Dios! Peor que el de nosotros, no es imposible. ¿Quién no tuvo un ruso en esta vida? Y ese sí que era galín de gallín. Hacían cora para cantarlo a todos lados. Todos lados, era tremendo. La gente que había lo querían ver, lo querían saludar, felicitar. También lo querían. Sí. Con el tiempo no llega a apreciar la gente, ¿no? Sí, la gente sí, pero... Bueno, a ustedes le pagan por hacer esto, ¿no? Por hacer esto. No le pagan. Vea, sí, nos pagan y se da por sentado que nos pagan bastante bien, ¿no? Pagan bastante bien. ¿Cómo se reparten la guita? La guita, ¿cómo? Fuimos también por Europa un tiempo. Aclararle eso. No hace al reportaje, ¿se da cuenta? Estuvimos mucho tiempo... Aclararle lo de la guita. Claro, porque yo lo tengo que anotar. Por eso le digo a la guita cómo se le reparten entre ustedes dos. Bueno, vamos. Nosotros somos gente de hacer mucha beneficencia. Sí. Una preguntita. Una preguntita. Sí. ¿No lo estará currando el enano? Porque veo que... No, pero ¿cómo se le ocurre una tontería semejante? No, quiero aclarar lo de la guita. Vea, señor, desde hace muchos años, se lo voy a aclarar al señor y de paso a usted. Lo curra al enano. Si me permite, vamos a dejarlo así un segundito hasta que usted lo borre después de la explicación que le voy a dar. No voy a borrar nada. Porque... Esto es un dúo desde hace más de 28 años, señor. Y todo lo que entra en este dúo se divide a partes iguales como debe ser todo dúo que compartan un cartel y una misma actuación. Chasman y Chirolita, Chasman y Chirolita. Ganan 2 pesos, 1 peso para él, 1 peso para mí. Yo agarro mi peso y hago lo que quiero. ¿Y el mío? Lo pongo en el banco como corresponde. ¿A nombre de quién? Y a nombre mío. Claro, los muñecos no tienen cuenta, ¿no? No. Poné ahí bien clarito. Lo curra al enano. Oiga, no. Pero dije yo. No se lo permí. No se lo permí. No se lo permí. Perdóneme, pero estoy de acuerdo con el enano. Usted estará de acuerdo con quien esté de acuerdo, pero no ponga eso, por favor, yo le ruego. Y si lo curra, ¿por qué no lo voy a poner? Nosotros somos periodismo coso. Perdón, son cosos. No Sí. sé si son periodismo, pero son Periodismo Si de usted- la verdad, de verdad. Somos- de verdad. Entonces eso no debe ponerlo porque por respeto al Yo público... pongo lo que quiero, porque yo soy el periodista.
el que le viene a hacer el interview, a usted y al enano maldito ese. A ver, yo pongo lo que se me antoja. Va a venir a decir usted a mí lo que voy a tener que poner yo acá ahora. ¿Estamos todos locos? Le digo lo que está pensando. Le voy a explicar, Galdito. No. Guardate la lengua y callate la boca. Fin de lechería. Mire. Largate, me ahogo. Me ahogo. Si usted se queda calladito, yo lo suelto y a este señor lo voy a arreglar yo. Me ahogo. Lo suelto y no dice nada. No, pero me ahogo. Escuchame bien, Atorrán. No, déjelo. Perdón. Estoy a un traspaso, vamos. De entrada que te quiero dar una piña. No. Usted no le va a dar una piña a nadie. Deja que lo rajo yo. No. Usted se queda tranquilito. Yo le voy a enseñar la puerta a este señor. Hacete el peor. Te lo voy a dejar yo. No. Que ni que te... No. Chino. Usted se queda sentadito acá. Que te dé un golpe de carácter. ¿A quién le va a dar un golpe de carácter? Maldito. Acá lo que decidimos, quiénes terminamos, somos nosotros. Le puedo levantar manolito. ¿Cómo te puedo hacer un buraco así? ¿A quién le vas a hacer un buraco así? Andame a no ser muñeco. Chanta. Periodista de cuarta. Pero lo único que... ¿Y usted qué quiere? No se ponga nervioso, señor. No. Una sola preguntita antes de irme. Una sola preguntita. Sí. Pregunta, pibe. Mire, ¿cuánto puede costar una porquería como esta? Escucha, ¿pero qué es esto? Es de oferta, es una oferta, ¿eh? ¡Chanta! Digno colega del otro. Perdón, Chirola, mil perdones, qué momento. Qué chanta los dos, mamma mía. Y esta la desgracia, ¡Vivan Caroso y Narizota! Negro, deja que se lo digo yo. ¿Qué le va a decir? ¡Alta vista! ¡Diga Juan Carlos Calabró! Qué bueno. Mr. Chasman, Chirolita, Juan Carlos Altavista, Vicente Larruza, Minguito y el Preso. Y con esto terminamos por hoy el especial. Ya llega Tiempo de Show, con una conversación que vamos a tener en unos minutos nomás, muy interesante y que tiene que ver con esto que acabamos de escuchar. Las noticias y después Tiempo de Show.